El libro de Números como si fue el año pasado, y en efecto así es, pero apenas fue el domingo anterior. Lo que pasa es que con tantas fiestas y con los malos hábitos que nos deja la época festiva, pues podemos también pasar de largo el estudio que traíamos. Así que creí sabio hacer una pequeña retroalimentación. Por favor, vayan a Números capítulo 1. Los que están sin Biblia, mil disculpas, que los han invitado a venir a la iglesia sean familiares, amigos, peor si son líderes de equipos, no les dijeron que era punto de honor e indispensable entrar a este templo con Biblia. Siempre les facilitamos una, pero díganles a los que los invitan que deben facilitarles una. Bueno, ¿ya tienen el capítulo 1? Les sugiero que marquen o que escriban de qué trata cada capítulo. Al hacer eso, nosotros podemos darle seguimiento cuando queremos en retrospectiva recordar o traer elementos importantes para el capítulo en cuestión. Como sea, capítulo 1, ¿de qué habla? Yo ahí le he puesto de qué habla. Para los que no estuvieron, lo que da es la cantidad de hombres. ¿Qué cosa? La cantidad de hombres de qué cosa? Que tenían edad para ir a la guerra. Ese es el capítulo 1. El censo civil, las estadísticas. Y si en este momento empezáramos a hacer el organigrama circular, tendríamos que decir que en el capítulo 1 es cuando se da la distribución de las 12 tribus. Sabemos que Judá al oeste como punta de lanza, sabemos que al sur está Rubén, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, está Efraín aquí hacia el este, y en el norte finalmente tenemos a Dan. Aquí en el capítulo 1 se establece este primer círculo de ese organigrama circular, y es nada más estadísticas de los hombres aptos para ir a la guerra. Capítulo 2, ¿de qué habla? ¿De qué habla el capítulo 2? Ahora, en el capítulo 2 menciona puntualmente la organización civil, los puntos cardinales en donde se iba a colocar cada tribu, y se le empieza a dar sentido al campamento. En el capítulo 1 solo da los números, en el capítulo 2 da la disposición geográfica, los puntos cardinales y la agrupación de las tribus en 4 grupos de 3. Bien. El capítulo 3, ¿de qué habla? ¿Quién habló? Ya no habló. Oh, sí, hermana. Más que los deberes, el capítulo 3 habla del censo. Ahora son números, no de los hombres aptos para la guerra, sino de los hombres aptos para administrar la religión. Entonces el capítulo 3 prácticamente lo que hace es empezar a darle forma al segundo círculo de este organigrama, y en este caso sería los levitas o el círculo religioso. Ese es el capítulo 3. De hecho, aquí es donde cita cuántos levitas salían, porque son los números. ¿Alguien recuerda cuántos levitas salieron? ¿No? ¿Nadie? Wow, hasta ahí se la suma aquí. Hermano, gríteme. 23,000. Exacto. Bueno, capítulo 4. ¿De qué habla el capítulo 4? ¿Nadie? ¿Sí, hermano? Bueno, el capítulo 4 da la descripción de puestos que
posición iban a ocupar los levitas y las actividades que ellos iban a llevar a cabo están en el capítulo 4. En el capítulo 5 está la cuarentena, está los inmundos, los que estaban contagiados de lepra, enfermedades sexuales y cosas al respecto. El capítulo 6, que fue el que estudiamos el domingo anterior, habla sobre el nazareato, los votos de los que se consagraban un poco más al Señor. Hasta ahí hemos estudiado. Y noten cómo esto empieza a tomar sentido. Si en lugar de mi mala gráfica tomo la de la pantalla, estoy diciendo que hasta este momento hemos organizado este cuadro. Bueno, este diagrama, porque es más bien circular, en donde en el círculo de afuera están las 12 tribus con los hombres aptos para la guerra. Eso es capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 3 y capítulo 4 sería prácticamente la organización del círculo más cercano al tabernáculo, que son los levitas. Deben recordar que Merat, Coat y Gersón son los hijos de Aarón. Y al sumar resultaban 23,000 levitas. Habló también en el capítulo 5 sobre la cuarentena, el capítulo 6 sobre los nazareos. En una sola gráfica prácticamente hemos descrito ya los primeros 6 capítulos, que es lo que corresponde al capítulo de hoy. Antes de ir ahí, nunca pasen de largo. Esto es un campamento, y en un campamento en este campamento, todo gira alrededor de lo que está en el centro, es decir, el arca del pacto, la presencia de Dios allí en medio de todo. ¿Qué es lo que sigue en el capítulo que hoy vamos a estudiar? El mantenimiento de ese sistema. Pero antes de ir a ese sistema, vean el final del capítulo 6. Capítulo 6, libro de los Números, del versículo 22 hasta el 27. ¿Lo tienen? Lo voy a leer con ustedes. Jehová habló. No lo lean, mejor escuchen esto. Lo que van a encontrar en estos versículos, que ya lo voy a leer con usted, es lo que tiempo atrás la iglesia evangélica acostumbraba recitar cuando se celebraban los cumpleaños. Era un distintivo. Antes de orar, se rezaba la oración sacerdotal y luego se cantaba el cumpleaños cristiano. Digo, tiempo atrás, porque para vergüenza de la iglesia evangélica actual, y si yo soy parte de eso, para vergüenza mía, cada día parece ser que la iglesia evangélica se parece menos a la iglesia evangélica. Parece ser que cada día la iglesia evangélica se esfuerza más por parecerse al mundo. En los cumpleaños estamos más animados en cantar el Happy Birthday que cantar el himno cristiano. No estoy diciendo que el Happy Birthday sea una blasfemia o algo parecido. Solo estoy diciendo que antes teníamos ese distintivo. Si estábamos en un restaurante, las personas volvían su vista y decían, bueno, estos deben tener alguna fe, porque entonábamos ese canto. Quizás es mi culpa que muchos de ustedes ni siquiera lo sepan, pero pronto me aseguraré de enseñarlo para que volvamos a nuestras raíces. Y la bendición sacerdotal era lo otro que se recitaba. ¿Qué es eso? Ahora léanlo conmigo. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, es decir, a los sacerdotes, y diles, así van a bendecir ustedes a los hijos de Israel. ¿Cómo? Aquí va. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo
los bendeciré. Se acostumbraba en ese entonces el cumpleañero en medio del grupo, los demás ponían sus manos sobre él o en dirección a él o a ella y se recitaba la bendición sacerdotal. ¿Cuándo fue dada o en qué contexto? Cuando ya el campamento estaba organizado. Cuando ya el campamento estaba organizado, entonces se recitaba la oración sacerdotal y se bendecía al pueblo de Dios. Hasta ahí vamos en el capítulo 6. ¿Qué pasa con el capítulo 7? Hay que mantener esta organización. Significa, hay que estimar los costos del mantenimiento de esto. Y no se nos ocurra a ninguno ver esto como algo frívolo, algo trivial. Oigan, este campamento en medio tiene un tabernáculo y a ese sitio llegan 2 millones de personas. ¿Cuántas personas al día debían entrar ahí para que esto diera abasto a 2 millones de personas? No he sacado cuentas aún cuántas personas debían ser ministradas al día para que esto fuera suficiente como para ministrar a casi 2 millones de personas. Oigan, la limpieza, el ornato y el mantenimiento de ese sitio no es algo que se debe ver de forma frívola, sin dejar de mencionar, cada vez que la nube se movía, el campamento se movía. ¿Pueden imaginar montar y desmontar eso? Wow, era mucho trabajo. Por eso, 23,000 hombres trabajando ahí. Y si alguno todavía piensa, ¿no le parece que es mucho? Hagamos un parangón. Por supuesto es un poco burdo, pero útil. Pensemos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia son poco más, poco menos 2,000 adultos, 500 niños. Si sumamos el colegio, qué sé yo, siendo conservadores, cerca de 3,000 personas entran durante los 7 días de la semana. No dije que entran todos los días, pero se reparten y no sé cuántos días, cuántas personas cada día están usando estas instalaciones. Pero para darle mantenimiento a este sistema o a esta organización se requieren cerca de 300 personas directamente involucradas. 3,000. En planillas, los que estamos a tiempo completo, los que somos empleados ya sea de la iglesia, colegio, la radio, lo que fuera, somos un poquito más, poquito menos de 80 personas. Pero lo cierto es que hay otros 200 que son voluntarios. Me refiero a los líderes de los ministerios, a los consejos ministeriales mismos, que son los que le dan movimiento y operatividad a estas 3,000 personas. Así es que, sin exagerar, siendo muy conservadores, se necesitan 300 personas para darle mantenimiento a estas 3,000. Estoy hablando de un sistema religioso. De los asistentes, ese porcentaje. Pero ahora pensemos en 2 millones. ¿Cuántas personas eran necesarias? Si hacemos por regla de 3, significa que son 600 millones entre 3,000. Les va a resultar que se requerían cerca de 200,000 personas para administrar estos 2 millones, que es prácticamente un 10% del total, haciendo cierta relación a que también eso es un diezmo, pero en realidad no eran 200,000 levitas. ¿Recuerdan cuántos eran? 23,000. Así es que estos tenían mucho trabajo, muchísimo trabajo. Si nosotros con 300 muchas veces somos muy, pero muy poco eficientes y hay cosas que no están en su sitio
Imagínese con un campamento de 2 millones y con un porcentaje mucho menor de personas involucradas administrando el sistema religioso. No estoy tratando de justificar estos números, estoy tratando de que entendamos la complejidad y también lo interesante que es el libro de Números, porque Dios tenía todo perfectamente planificado y todo esto estaba en perfecto orden. Bueno, si eso está claro, entonces podemos descubrir en el capítulo 7 el verdadero valor de las ofrendas para darle mantenimiento a esto. Cuidado, no voy a hablar hoy de las ofrendas de nuestra iglesia. No es que no las necesitamos, no es que no deberíamos, solo que hoy necesito también explicarles la otra parte, el contexto de esto. Así es que los que tienen problemas con ofrendas y diezmos pueden descansar. No hablaré de eso hoy, pero sí uno de estos días. Como sea, este es el contexto para nuestro sermón de hoy titulado El verdadero valor de las ofrendas. Capítulo 7, libro de los Números. Capítulo 7, libro de los Números. Vamos hasta el... Pero antes, por favor, se ponen de pie. No hemos orado. Señor, te agradecemos estar en tu casa. Necesitamos de tu inspiración. Necesitamos de tu guía. Necesitamos a tu Espíritu Santo gobernando nuestra mente y nuestro corazón. No solo para aprender, sino más bien para obedecer, para poner en práctica tu palabra. Ya entendimos que los discípulos que se creen ya conocedores no necesitan nada de su maestro, pero nosotros, Señor, estamos terriblemente necesitados de tu palabra. Por favor, habla a nuestras vidas y guíanos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, ahora estamos listos para leer. Lean desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y luego me cuentan qué es lo que han encontrado. Desde el verso 1 hasta el verso 5. ¿Están listos? Ahora lean desde el versículo 12 hasta el versículo 17. ¿Listos? Paren ahí. ¿Qué encontraron en estos versos? Resuman lo que sea. ¿Qué encontraron, Felipe? Que todos hicieron ofrendas. ¿Qué más encontraron? Los tipos de ofrendas. Bueno, atentos. Si siguen leyendo sin la ayuda básica, concluirán que es una repetición de versículos. Con la ayuda básica se sorprenderán y dirán, increíble. Yo no soy un buen instructor, pero mis referentes sí. Así es que sorpréndanse. Lo que estamos a punto de leer es una especie de registro contable. Si todavía estuviéramos hace 20 o 25 años, yo les diría que esto es una sábana contable. Pero con la tecnología de punta, esto entonces es más bien una hoja electrónica, en donde el contador registra detalladamente los nombres de las personas que trajeron donaciones
para darle mantenimiento a ese sitio. Porque deben ustedes hacerse la pregunta, si estos 22,000 o 23,000 levitas tienen demasiado trabajo, ¿cuándo van a ir a la cacería? ¿Cuándo van a ir a la pesca? ¿O cuándo van a trabajar en la agricultura para producir su comida? No tienen tiempo. Es demasiado trabajo sobre sus hombros. Exacto. Entonces las otras 12 tribus, traían ofrendas para el mantenimiento, no solo de los 23,000, sino de todo el programa de educación religiosa. Ahora, este capítulo da detalladamente quién fue el que ofrendó y cuánto ofrendó. Por cierto, los que son estudiantes de la Biblia de ustedes, los que son discípulos verdaderos y permanecen en la Biblia, van a ir más tarde y van a corroborar lo que voy a decirles. Van a encontrar 12 listados exactamente iguales, en donde lo único que cambia es el nombre de quien donó, al principio y al final. Este contador era tan minucioso como deben ser todos los contadores. Perdón, mi garganta no es mi amiga esta mañana. Encontrarán en cada reporte de esos 12 grupos porque son 12 tribus, al principio de cada reporte el nombre del príncipe y también al final. Algo así como, esto es una partida contable y debe quedar bien claro quién es el que donó ese dinero. Y debe quedar bien claro quién recibió ese dinero. Debe quedar todo explícito porque es la administración del programa religioso. Esto es recursos de Dios y deben ser usados para lo que Dios destinó. Les voy a comprobar lo que estoy diciendo. Vayan al versículo 12. Dice, el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, de la tribu de Judá. Paren, ¿por qué era de la tribu de Judá el que ofrendó primero? Porque era el que estaba en la batuta. Él era el que dirigía el campamento. Entonces él era el primero en dar la donación. Y dice lo que ofrendó. Su ofrenda fue un plato de plata, diciendo, y sigue. Ahora miren el cierre de la partida contable. Verso 17. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 carneros. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Nadab. Y ahora el proceso se repite, como si fuera otra partida. Versículo 18. El segundo día ofreció Natanael. Y al final, en el verso 23 dice, esta fue la ofrenda de Natanael. Verso 24. El tercer día, hasta ahí vamos a llegar. ¿Me he dado a entender? Bueno, entonces el capítulo 7 es una especie de registro contable de la primera donación para el mantenimiento y para las operaciones del sistema religioso. Esto sería algo así como el recurso necesario para que esta entidad iniciara operaciones. Cuando yo estoy leyendo esto, no puedo menos que sorprenderme. Les dije, si leen esto sin ayuda, dirán, esto es una repetición aburrida. Los incautos decidirán eso. Los que tuvieron la ayuda dirán, wow, Dios dejó todo increíblemente ordenado y tan bien registrado. Así es que mientras estoy revisando todos esos detalles, llego a algunas conclusiones espirituales para mi vida. Si les sirve a ustedes, en buena hora. Empiezo con ellas. La primera lección que yo aprendo es, cuando se trata de dinero del Señor,
el orden en cuanto a la administración, la transparencia en cuanto a la administración no es una opción, es obligatoriedad. Aquellos de ustedes, y en esta iglesia ya no somos pocos, aquellos de ustedes que sumados a este servidor tenemos el privilegio de administrar recursos que son del Señor para la operación del programa de educación religioso, el orden y la transparencia en el manejo de esos recursos es a gritos una obligación. Dios es un Dios de orden. Si usted o yo somos de esas personas desordenadas y que llevamos nuestro dinero como nos da la gana, tenemos el derecho, no bíblico, pero al menos tenemos el derecho organizacional de que ya que usted cree que es suyo, haga con lo suyo lo que le dé la gana. Pero si se trata de bienes del Señor, de recursos del Señor, asegúrese de ser ordenado y transparente. Y si no quiere hacerlo, si usted es de esas personas que dicen, yo así soy, yo voy a pedir que alguien haga esto, yo no voy, por favor, hágase a un lado. No le están preguntando. Es obligatoriedad. Les estoy diciendo a los que dirigen equipos, ustedes ingresan dinero para pagar la cancha. Les estoy diciendo a los que enseñan a los niños, ustedes reciben algún fondo para comprar no sé qué cosas. Estoy diciendo a los que van a Campos Blancos, estoy diciendo a los pastores en primer lugar, todos, y ya dije, cientos. Recibimos recursos, debemos manejarlos en orden y con transparencia, porque ese es dinero del Señor. Aquí está la prueba, un registro contable detallado para la posteridad. Ahora, cuando dije que no está bien ser desordenados en nuestra vida personal, lo voy a explicar. La Biblia dice que usted y yo solo somos administradores si somos discípulos. Eso significa que no es su dinero. Lo que usted gana por su trabajo, Dios se lo ha dado para que usted lo administre. Entonces usted y yo no podemos administrarlo como nos dé la gana, en desorden y yendo con una cuenta aquí y otra cuenta allá y esperando a ver qué pasa. Eso es manejar mal lo que Dios nos haya dado, sea poco o sea mucho. Eso es prueba de nuestro desorden. Y yo entiendo que hay una cantidad de ustedes, y yo en el primer lugar de esa lista, que no disfrutamos el trabajo de escritorio porque somos más bien operativos. Disfrutamos más bien estar en la calle. Bueno, para poder hacer un trabajo bueno en la calle se necesita hacer antes un buen trabajo en el escritorio. Usted y yo somos responsables delante de Dios con lo que recibimos porque solo somos administradores. Estoy convencido que hay una grande cantidad de artesanos y obreros que aunque ganan buen dinero por su mano de obra, nunca tienen porque son pésimos administradores. Lo que hacen es caro y la gente paga lo que ellos piden, pero nunca tienen porque no quieren, no es que no sepan, no les da la gana de administrar. Quieren manejar su negocio como la tienda de la abuelita allá en aquel pueblo. Y yo no estoy culpando a la abuelita, ella no puede leer ni tuvo recursos algunos para aprender nada. Entonces ella se pone un delantal y allí empieza a meter el dinero. Vende y mete fichas, mete billetes, al rato viene el camión de la bebida y
saca del delantal y paga la bebida. Pero vino otro y compró otra bebida y solo metió el dinero. Al final del día vacía su delantal y hay dinero. Y ella dice, bueno, estoy lista para mañana. Si usted le pregunta, ¿y cuánto ganaste? Yo qué sé, ahí quedó dinero. Pero ya compré la comida y ya pagué todo lo necesario. Y así hace el segundo y así ha vivido y así ha mantenido su negocio. Mis aplausos para ella. Porque sin recursos se las arregló. Pero si usted está en una comunidad como una ciudad, si usted quiere manejar su negocio o su profesión con un delantal, usted es un pésimo administrador y por eso nunca tiene. No porque su trabajo no sea bien calificado o bien pagado, porque a usted le da la gana de ser un desorden. Pero en fin, ese es su asunto. Como usted dice, nunca tendré un auditor que venga a controlarme porque esto es mío. Bien, haga lo que quiera con lo que dice ser suyo. Pero con el dinero del Señor no irrespete los ministerios. Dios es un Dios de orden y debemos hacer las cosas ordenadamente. Primera cosa que yo aprendí. Segunda cosa, los nombres. Fue sorpresa para mí encontrar el nombre de quien donó. Esto es algo así como, mire, yo estoy quedando respaldado porque estoy hablándoles de un sistema sofisticado. Son 2 millones de personas. Si yo soy ese Naasón, el que está al principio de la tribu de Judá, ¿cuánta gente me trajo a mí ofrendas? Porque yo voy a llevar ofrendas al templo. Debió ser un montón de gente. En todo ese montón de gente pueden meter la mano y luego me van a culpar de que ¿qué hice yo con todo esto? O peor aún, cuando yo se la llevé al templo, ya son 23,000 y estos van a decir, ¿cuánto nos trajo? No, todo queda respaldado, transparente y en orden. Ahí está, Naasón trajo esto y aquí está firmado. Es interesante que no solo quedan esos 12 nombres, también reflexiono que Nehemías hizo exactamente lo mismo. ¿Recuerdan cuando los que ayudaron a la reconstrucción de los muros? Está el listado de todos esos hombres. También está el listado de los valientes de David, uno por uno. Todos ellos están aquí en este libro. Y también está el listado de todos los pioneros, el equipo de misioneros. El primer equipo que acompañó a Pablo está aquí. Todos esos nombres han quedado registrados. Es cierto, los predicadores y la historia un poco ingrata, porque nunca hace mención de esos nombres. Ustedes no saben quién fue Epafras, ustedes no saben quién fue Abisaí, ustedes no saben quién fue Anani, no tienen ni la remota idea. Pero Dios sí sabe, y Dios dijo, déjenlos allí para la posteridad. Esta parte es emocionante porque creo que Dios nos está diciendo a todos, no importa que las sociedades olviden a los que estuvieron detrás del escenario. Porque la historia y los predicadores somos ingratos. Sí mencionamos a Nehemías, sí mencionamos a David, sí mencionamos a Aarón, pero no a todos estos. Dios dice, yo no me he olvidado de ustedes. Y de la misma forma creo que el Espíritu Santo está usando esto para en forma análoga decirle a usted y a mí que Dios no ha olvidado ni olvidará nunca lo que usted hace para Dios. Su nombre nadie lo sabe. Probablemente fue su ofrenda o su diezmo al fin del año lo que permitió que la iglesia no arrojara rojos. Probablemente ha sido su ofrenda o su diezmo lo que permitirá que alguno de los ministerios siga funcionando.
Usted no lo sabe, probablemente yo tampoco, pero Dios sí sabe lo que usted está haciendo para Él. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que lo que hacemos lo hagamos por conveniencia, ni estoy predicando un evangelio de recompensa, en donde cada cosa que yo hago, Dios no me va a olvidar y me va a devolver el doble. No, eso es tonto. Estoy diciendo que Dios sí ve lo que usted y yo hacemos por amor, para Él y para el prójimo. Que Dios sí tiene conocimiento, que Dios no será ingrato y que Dios pondrá cada cosa en su lugar. Estoy más bien diciendo todo esto para exhortarme y a exhortarles a todos a que lo que hagamos, lo hagamos con la mayor eficiencia, porque es para Dios. Cualquier cosa que tenga yo que hacer en el programa del sistema religioso o en el sistema del programa religioso, lo haré lo mejor que yo pueda porque lo estoy haciendo para Dios. Por eso es que los que montan sus caprichos, sus berrinches, sus incomodidades en el ministerio, les tengo que decir, ¿y quién los tiene a la fuerza? Si es para Dios, pues entonces hágalo con todo su corazón. Aunque debo extender esto y preguntarles. Bueno, y lo cierto es que ¿para quién trabajan también en lo secular? Debo preguntar. ¿Para quién trabaja? De hecho, Carlos, ¿para quién trabaja usted? Usted es vendedor, ¿verdad? ¿Para quién vende? Gríteme, por favor. Para Industria Víctor. Entonces usted trabaja para esa industria, ¿verdad? Bueno, esa es exactamente la respuesta equivocada, Carlos. Y perdón, muchos iban a responder como usted. Si nosotros respondemos que trabajamos para Industria Víctor, para Coca-Cola, para Pepsi, para Mr. Donut o para los nombres de los dueños de cualesquiera empresas, es la respuesta equivocada. Porque la Biblia dice que los discípulos deben trabajar para el Señor. Y que lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y que por eso se nos obliga a hacerlo con eficiencia y hacerlo de la mejor forma. Ese es el problema por el cual hoy día la iglesia evangélica tiene tan pésima reputación en el campo laboral de este país. Porque hay una cantidad inmensa de cristianos que están trabajando no para Dios. Entonces hacen mal su trabajo. Son mediocres. No terminan las cosas a tiempo, ni les importa, ni lo dejan bien, ni son puntuales, ni les importa que su trabajo sea el mejor, no les importa que el sistema camine. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo su trabajo para Dios. ¿Para quién lo están haciendo? Para la empresa. Y para colmo, ellos dicen, ni me pagan lo justo. Mi trabajo y lo que yo sé hacer deberían pagarlo más, así que ¿por qué voy a hacer más? Bueno, y precisamente por eso hay un montón de empresarios que no quieren contratar más cristianos, porque los cristianos son pésimos trabajadores. Los que sí son buenos trabajadores son los discípulos, porque los discípulos trabajan para Dios. Los discípulos, cada cosa que hacen, buscan la excelencia, porque la están haciendo para Dios. Eso es lo que hace la enorme diferencia. Y a ellos, los empresarios, sí los buscan. ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas con amor. Están haciendo las cosas para Dios. Tenemos la responsabilidad de trabajar de esa forma. Pastor, usted no conoce al patrón de la compañía donde yo trabajo, usted no conoce las injusticias.
usted es uno de esos que va a clases queriendo saber más que el maestro. Probablemente usted sea inteligente y probablemente sea muy hábil, pero su actitud es nefasta. Usted no puede ser un discípulo porque usted es un sabelotodo. Ahora usted está tratando de refutarme y justificarse enfrente de mí. Yo no escribí que lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Lo escribió Dios. Entonces, si usted tiene un punto de vista diferente, vaya y discútalo con Él. Me imagino que como usted es un sabelotodo o una sabelotoda, tendrá argumentos que el maestro va a aplaudir de ese gran discípulo. Pero si usted es un discípulo como el que la Biblia recita, usted y yo vamos a hacer nuestro trabajo con excelencia. Tercer cosa que yo aprendí, vayan al versículo 9. Capítulo 7, versículo 9. Deben leer todo el capítulo en casa, y hagan les recomiendo hacer las llavecitas por cada grupo, cada ofrenda, cada 12. No cada 12, sino 12 llavecitas. Pero aquí hay algo que sobresalta, 7:9. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Poneme la gráfica para que puedan entender bien esto. En la gráfica, en el círculo interior, hay 4 posiciones. La del oeste, la del este, según la gráfica. ¿Me estoy equivocando y al este está a la derecha? ¿Verdad que al oeste está a la derecha? Los que saben de puntos cardinales. ¿Sí o no? Ok, entonces la gráfica está mal abajo nada más, que el oeste está a la derecha. Bien, entonces, ahí está Moisés. Esa es la punta de lanza. Judá es el que punta de lanza en la organización civil, pero en la organización religiosa la punta de lanza es Moisés y Aarón. Entonces nos quedan los otros 3, que son Merat, Gersón y Coat. Los 3 son hijos de Aarón y cada uno de ellos está dirigiendo parte de las actividades religiosas. Están perfectamente distribuidas. ¿Cuántos resultan en esos 3? 23,000 levitas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, el punto es que las 12 tribus, los 12 grupos del círculo exterior donaron entre los 12 bueyes y 6 carros. 12 bueyes y 6 carros. Todo esto corrobórenlo, detalladamente en su estudio más tarde. Oiga, ¿carros? Bueno, carretas pues. Pero en ese entonces eran carros. Entiéndalo como carro, como un vehículo con ruedas. ¿Por qué 6? Bueno, es que eran caros. Entonces se unían por cada 2 tribus un carro. Pero cada tribu un buey. Así que al final, cuando hicieron cuentas, eran 12 bueyes y 6 carretas. Eso significa en nuestro español que eran 6 carretas con 6 yuntas de bueyes. ¿Están claros? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, ¿cómo se repartieron? Este es el asunto. A Merat solo le dieron 2 carros. A Gersón le dieron 4. Es probable que fue al revés, mi memoria ya falla. Ustedes lo corroboran. Pero mi punto es que a Coat no le dieron ninguno. Y en el momento del registro contable, estoy seguro que quienes de ustedes trabajen en materias afines a la administración, contabilidad, economía, etcétera, tendrían que decir, momento, esto no está balanceado. Si son
3 grupos y son 6 carros, lo correcto es que le den 2 carros a cada equipo, ¿cierto? Pues no, Dios dice no, a los coatitas no les den nada. Antes de que me pregunten, ¿y para qué eran estos carros, pastor? Bueno, para lo que sirven las carretas, para llevar todos los recursos, para llevar ahí los utensilios, la tienda misma. Moisés los estaba repartiendo de acuerdo a sus necesidades. El que necesitaba llevar más recibió 4. Pero Coat no recibió absolutamente nada. ¿Por qué? ¿No iba a llevar nada? ¿Cómo no? Sorpréndanse. Ellos llevaban lo más pesado, de hecho. Porque los coatitas llevaban el arca del pacto. Ahí llevaban el altar del incienso, ahí llevaban todo lo que estaba en el altar. Y eso era pesado, pero ellos debían llevarlo sobre sus hombros, no en carros. Si usted es ingeniero de proceso, si usted es uno de esos que siempre está trabajando en metodología, seguro me dirá, no, esto hay algo allí que hace falta. Bueno, yo me uniría a usted porque David también se unió a su conclusión. Y cuando él quiso llevar el arca del pacto hacia la ciudad de David, se compró el mejor de todos los carros. Y puso ahí a un desfile increíble. Pero ustedes ya saben lo que pasó, ¿verdad? Dios no aprobó eso. David estaba frustrado y dejó el arca enfrente de la casa de un tal Obed, diciendo, bueno, si murieron estos 2, pobre Obed se ha de estar muriendo también. Llegaron a preguntar, ¿cómo está el tal Obed? Ha prosperado como nunca. Entonces David supo, el problema es conmigo. Exacto, el problema es con vos. Él hizo lo que debió haber hecho desde el principio. Le fue a preguntar a los sacerdotes y a los levitas, miren, ¿y yo qué estoy haciendo mal? Pues, y seguro uno de ellos le dijo, todo. Pero ¿cómo que todo? Si yo he pagado mucho dinero, si a Dios no le importa tu dinero. Dios dice que debes llevar esa arca en los hombros y solo gente es calificada para ello. Y que cada 6 pasos vamos a hacer un culto. ¿Cada 6? Sí. David dijo, bueno, hagan las cosas como ustedes dicen. Ellos dijeron, no, para ahí. No es como nosotros decimos, es como Dios dice. Y este es el tercer punto que yo aprendí. A Dios no le importa ni su opinión ni la mía. Él ya decidió cómo se hacen las cosas. Y las cosas se hacen a la manera de Él. Y todos aquellos de ustedes y yo que queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando se trata de la vida espiritual, lo único que vamos a encontrar es frustración, tristeza y dolor. Por ser pésimos discípulos. Por creer que sabemos más que el maestro. Oiga, pastor, pero además de que la ofrenda no fue equilibrada, que no parecía justa, parece un tanto antojadiza. Mire, yo ya estuve buscando las razones del por qué llevarla sobre los hombros y tengo 3 o 4 para decírselas, pero no es importante porque lo único importante a relacionar aquí es la soberanía de Dios. Dios dijo, hágalo así, punto. Y la soberanía de Dios nunca está para lastimar nuestra voluntad. La soberanía de Dios está para bendecirnos. El problema es nuestra altivez. El problema es que queremos hacer las cosas a la manera nuestra. ¿Saben? Estoy convencido que por eso es que la iglesia evangélica de hoy día se parece más al mundo que nunca en su historia. Porque nuestro afán parece ser hacer las cosas como el mundo las hace. ¿De qué habla, pastor? Ya nos saludamos, Dios le bendiga. Ya no cantamos el himno cristiano en el cumpleaños. Ya no recitamos la bendición sacerdotal. Ya no nos vestimos como discípulos. No queremos hacer nada como discípulos. Queremos confundirnos con el mundo.
y hacer las cosas como el mundo las hace. La música cada día se parece más al mundo. Los signos sagrados, las nuevas generaciones dicen que eso es anticuado. ¡Wow! Dijo Campbell Morgan, y no para esta generación, lo dijo para 4 anteriores. Cuando la iglesia se parece menos al mundo, es cuando la iglesia hace más por el mundo. Pero cuando la iglesia se parece al mundo, la iglesia no puede hacer nada por el mundo. Nosotros deberíamos estar afanados a hacer las cosas como Dios dice, no como nosotros decimos. Y supongo que si vamos a meditar en su palabra y la palabra de Él va a permanecer en nosotros, vamos a saber qué es lo que Él está pidiendo de nosotros. Oremos. Señor, gracias por hablar a mi vida, por exhortarme. Te pido perdón.